para ayudarnos a responder esas interrogantes ya nos acompañan acá en el set Eddie Mush, él es representante de Acción Ciudadana, y también el licenciado Julio Talamonti, quien es exdirector del sistema penitenciario. A ambos, bienvenidos. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Y bueno, alrededor de esta anulación prácticamente o declaración de inconstitucionalidad de esta ley, surge la duda, era lo que decía Paola, ¿verdad? ¿Cuál era la responsabilidad de las empresas de telefonía para bloquear esa señal? Empecemos con usted y luego vamos a pasar a los aspectos eminentemente legales. Muchísimas gracias, un placer a todos los televidentes. Es una situación que yo al día de hoy tampoco me explico por qué. Quisiera empezar, licenciada, si me lo permite, con un aspecto histórico. El sistema penitenciario ya cuenta con bloqueo de señal celular en 11 de las 22 prisiones, es decir, al día de hoy hay 22 cárceles en el país, 11 de las cuales desde el año 2007 ya tienen antenas bloqueadoras. Entiendo que aquí hay otro tipo de intereses definitivamente que deberíamos de ver. La responsabilidad inicial para poder ejercer este bloqueo de señal celular, y Paola lo estaba diciendo muy bien, es del Estado de Guatemala y el sistema penitenciario. Si bien estas antenas bloqueadoras instaladas desde el año 2007, puestas en funcionamiento en la administración de su servidor en el 2009, no son la panacea ni la solución total para el problema, sí sirven de alguna manera para ir allanando el camino. ¿Y cuál es el rol de las empresas de telefonía en este caso? ¿Compraron ellas las antenas, las instalaron? ¿Cuál es el rol que ellas cumplían o debían haber cumplido tras la aprobación de esta ley? Muchas gracias. Le voy a contar bien sinceramente y rápido en función de tiempo. No. Esto fue comprado por el Estado guatemalteco a un precio, le voy a decir al público, 25 millones y medio costaron esas antenas bloqueadoras de quetzales. Se le compró a través de una empresa que se llama Altas Comunicaciones S.A., Alcom S.A. Las empresas de telefonía móvil celular no ayudaron en nada, al contrario, en su momento, cuando se calibraron las antenas y se pusieron a funcionar al 100% en el año 2009, lo que hacían era amenazar al Estado de Guatemala, al ministro de Gobernación y a su servidor como director del sistema penitenciario de demandas en contra nuestra y del Estado por estar bloqueando. Mire, una antena bloqueadora de señal celular, fíjense, no puede bloquear solo la cárcel, sino que bloquea el área todo que el área cubre. Circundante. Exactamente. Entonces, las quejas, la función principal de las compañías de telefonía celular era el estarse quejando de alguna manera interviniendo, ¿verdad?, para mal dentro del bloqueo de señal celular. Porque querían salvaguardar a la clientela que estaba alrededor, que se estaba viendo perjudicada. Rápidamente le digo, fíjese, inclusive algunas personas de colonias de la zona 6, por ejemplo, hablando de la cárcel más grande, preventivo de hombres de la zona 18 y de la zona 18, contrario censo a lo que podríamos pensar de que bien, ya está bloqueado la señal celular, no, lo que hacían era quejarse también de que se les estaba bloqueando a ellos, pero la población tiene que entender que aquí es una cuestión realmente del bien común, y el bien común va a demandar a veces ciertos sacrificios también, licenciada. Entonces, con lo cual, no debiéramos de estarnos preguntando, ¿y qué va a pasar con nosotros ahora que esta legislación ha sido declarada inconstitucional? ¿Está el Estado o no en capacidad de poder bloquear la señal en los centros penitenciarios? Sí, estamos en capacidad de hacerlo, ya lo veníamos haciendo, como les repito, desde el año 2009. Del año 2009 a la parte, a este año 2016, lo que había que preguntarse al resto de administraciones de gobernación y el sistema penitenciario, ¿qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Por qué no pusieron las antenas bloqueadoras en el resto de centros preventivos? Es más, habría que preguntarnos, ¿por qué no bloquean debidamente, como debe ser, las 11 cárceles que ya cuentan con antenas bloqueadoras? ¿Y si ahí el argumento fuera falta de recursos? La falta de recursos siempre va a ser una excusa en todos los temas del Estado guatemalteco. Le cuento algo, cuando yo llegué pregunté, ¿cuánto dinero tenemos para poner a funcionar esto y para infraestructura? Tenemos 0 centavos. ¿Qué es lo que hicimos? Había que darle una solución. 25 millones de quetzales desperdiciados, no. Se compraron acometidas eléctricas y se compraron transformadores para estas 11 cárceles a un costo de 86,000 quetzales que no tenía el sistema penitenciario. ¿Cuál fue la negociación con la empresa eléctrica? Que se fuera diluyendo ese costo en las facturas a un año. Entonces, hay formas de poder realmente... Pero usted me decía también que cuando usted llega al sistema penitenciario en ese momento, las antenas ya estaban, pero no se habían instalado. ¿Cuánto tiempo tenían de estar embodegadas? No, le cuento algo que es más dramático. Fíjense, estimados licenciados, las antenas ya estaban y no estaban embodegadas, estaban ya instaladas. El problema es que no estaban funcionando. No estaban funcionando. Había falta de interés, falta de conocimiento, falta de voluntad política. ¿Y por qué no decirlo? Algún otro tipo de interés oscuro, como la misma corrupción que campea tremendamente en el Estado
y sobre todo en el sistema penitenciario, porque hay altos intereses obviamente de las grandes bandas del crimen organizado instaladas allí en que esas antenas de bloqueo de señal celular no funcionan. Y que también lógicamente pasarían por esa cooptación de las mismas instituciones, tanto el sistema penitenciario como el propio Ministerio de Gobernación. Totalmente. Y la intencionalidad de que esto no funcione. La otra cuestión es, no basta con que esté instalada, usted me comentaba eso antes de salir al aire, sino que también tiene que tener cierta graduación en cuanto al bloqueo. Y lo que hemos visto es que hay cárceles en donde ya existe la antena bloqueadora, pero aún así hay señal dentro de la cárcel. Cuéntenos esto, ¿por qué es? Le voy a contar esta situación. Fíjense que cuando se instalaron las antenas y las pusimos a funcionar más o menos entre 20 y 22 días de que entro a la administración del sistema penitenciario, las graduamos, como usted dice, se llama calibrarlas, es decir, se ponen al 100% de su potencia. Al ponerlas al 100% de la potencia, inclusive nos acompañaron un grupo de periodistas a 2 de las cárceles, a la más grande, que es el preventivo de hombres de la zona 18, y a Chimaltenango, para que probaran y vieran que esto realmente es una situación real, que funciona, bloquea señal analógica y bloquea señal digital. Lo que no bloquea obviamente son teléfonos satelitales, que entre comillas también hay a veces dentro del sistema penitenciario, increíblemente. ¿Qué pasó? De alguna manera, entonces, esta situación viene realmente comprobando que el bloqueo de señal celular sí lo puede hacer el Estado guatemalteco a través del sistema penitenciario, que está en la total capacidad, que no necesita ni depende de que vengan las empresas de telecomunicación. A mí me causa realmente eso mucha duda. ¿A usted le extrañó cuando se aprobó esta ley? Me extraña en demasía, porque en su momento no apoyaron, como estoy diciendo. Es más, en su momento realmente lo que hicieron fue entorpecer esta situación. Entonces, el Estado guatemalteco no solo lo puede hacer, lo debe hacer, y deberíamos de replantearnos, y por eso este espacio que Canal Antigua a través de usted está planteando para discutir esto me parece muy valioso. Aquí hay otro tipo de intereses. Licenciado, a mí entonces me queda esta gran duda. La ley se llama Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad. Y luego, digamos... El apellido. El apellido, sí. Y lo que se argumentó en su momento era que era precisamente para eso. Ustedes como Acción Ciudadana estuvieron haciendo denuncias sobre el particular por varios aspectos. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Sí, nosotros observamos, habrá que recordar cómo fue que fue aprobada esta ley. Fue aprobada de urgencia nacional 2 horas antes de que se incorporó a la agenda de manera sorpresiva. Estaban interpelando a la exministra de Educación, Cintia del Águila. Votaron para que se dejara de lado la interpelación, y después aprobaron la ley sin ningún análisis ni técnico ni jurídico. Y dentro de la norma, o sea, hay muchas violaciones a la Constitución, por ejemplo, a la propiedad privada, a la propiedad comunal de pueblos también, de pueblos indígenas, la autonomía municipal que tenían los alcaldes para hacer el cobro de la instalación de estas antenas. Entonces, desde el principio la ley fue demasiado cuestionada. Jurídicamente también no fue aprobada con los 105 votos que se necesitan, las 2/3 partes del Congreso, sino por bloques se votaron, por bloques de la ley, del artículo 1 al 17, si no estoy mal, lo votaron 92 diputados y así sucesivamente sin llegar a los 105 de la votación. Y así se animan a pasarlo a la CC. Y creo que es la Corte Constitucional, ese es el argumento que utiliza, aparte de las violaciones a los derechos fundamentales. Antes de irme a redes sociales, solo cuénteme, ¿por qué 2 años para finalmente dar una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad? ¿Es este el periodo normal que tarda a resolverse una inconstitucionalidad? Pues si lo tomamos como normal dentro del sistema de justicia, que está casi colapsado, pues puede tardarse eso. Hubieron 15 impugnaciones, se declararon sin lugar unas y otras, pero o sea, creo que también es un ambiente político el que también se maneja dentro de la justicia, que no debería de ser, pero hasta ahora es que dan su resolución. Quiero volver con usted porque quiero saber qué va a pasar con todo las acciones que desde ese entonces se han implementado por parte de las empresas de telefonía en términos de quién va a reparar al Estado o quién va a recomponer la situación en el caso ya de las antenas que han sido instaladas en propiedad privada, por ejemplo, en el caso de algunas personas que ya habían sido sometidas a la justicia por oponerse a esa instalación y que estaban ya siendo juzgadas y
posiblemente cercanas a ser condenadas con esos 8 años que establecía la legislación. Pero quiero irme a redes sociales en este momento. Pietro, cuéntanos qué se está diciendo sobre cuáles son las percepciones, las opiniones de nuestro público televidente sobre el por qué ellos explican que el Estado pues, no ha bloqueado del todo las señales de celular en las cárceles. Precisamente, Carmen, esa fue la pregunta que planteamos hoy en las redes sociales y hubo bastante participación por parte de nuestra audiencia. Y vamos a leer algunos de los comentarios. Por ejemplo, Alberto nos dice, porque ellos también son parte de la estructura. Así de simple. Por su parte, Mario nos dijo, por una parte, está bien, las empresas cobran cantidades de dinero por ese servicio y no hacen nada por bloquear en lugar. Creo que son los que les pasan los números para que extorsionen. Por su parte, Soto nos comentó, simplemente ellos agarran parte del pastel. Otro comentario es el de Mario Paz, que nos dice, ¿cómo me antecedió una persona? Sencillo, no les conviene, porque hay muchos cabezones atrás de los grupos de delincuencia. Por su parte, José nos dijo, incompetencia, corrupción, dejadez. Esa es la causa a la que él lo atribuye. Luisa nos comentó, no lo han hecho todavía. ¿Qué están esperando? Es lo más sencillo y finalmente que cero comunicación para estos delincuentes. Si van a decir que el 70% de los ataques vienen por instrucciones de las cárceles. Entonces, luego otro comentario es el de Paulo, que nos dijo, son partícipes y sacan un cierto provecho con las empresas telefónicas. Además, no se ven afectados por las extorsiones que se originan desde el interior de los sistemas penitenciarios. Y terminamos con el comentario de Fernando, que nos dijo, porque son parte del grupo de delincuentes. Y como siempre les viene valiendo lo que les pase a los ciudadanos honrados. Estos son los comentarios, Carmen, en los que pues es notoria la inconformidad por parte de nuestra audiencia. Continuamos con ustedes. Gracias, Pietro. Y sí, al parecer nuestro público televidente lo tiene clarísimo, ¿verdad? En términos de que no hay que preguntarse mucho porque esto no funciona, mucho hay de falta de voluntad. Muchísima. Pero para votar el tema legal, licenciado Kush, ¿quién repara al Estado, en este caso, y a las personas que ya han sido perjudicadas? ¿Quién repara a las municipalidades que han dejado de percibir este arbitrio? ¿Quién va a hacer que las empresas que han sido beneficiadas de esta ley durante 2 años devuelvan, si es que eso es lo que corresponde, lo ganado? ¿Quién va a ser quien debería de procesar a esos diputados que votaron a favor de una legislación que fue declarada inconstitucional, no en un artículo ni en 2, toda la legislación? Por favor. Claro, sí, ahí hay una gran responsabilidad por parte de los legisladores y también de las empresas de telefonía, de la influencia. De hecho, recordamos que el diputado Taracena en unas declaraciones que dio decía que habían, porque la UNE se retiró de esa votación, decían que estaban pagándole hasta mensualmente a algunos diputados. Entonces, les iban a prorratear su pago. Exacto. O sea, eso es un tema que ya cae dentro de del ámbito penal. Sí. De hecho, la ley excedía en demasía todo lo que la sociedad podía soportar porque criminalizaba a muchas personas solo por oponerse a la instalación de estas antenas. En Quetzaltenango, por ejemplo, hay 2 personas que están ligadas a procesos. 2 señoras mayores. Exacto. Pues ahorita el juez tendrá que determinar, debido a la violación de derechos que ellas han tenido, los daños y perjuicios que fueron objeto. De oficio, digamos, ya una vez la Corte de Constitucionalidad dijo es inconstitucional, ¿de oficio se entra a conocer para abrir un juicio penal o qué es lo que corresponde? Pues ahorita hay un limbo en ese sentido. Yo creería que la duda favorece en este caso a las personas que fueron criminalizadas. Entonces el juez tiene que determinar que esa ley fue inconstitucional desde el principio y que afectó la libertad de estas personas. Entonces ya tendrían que declararles sin lugar el proceso que llevan. Licenciado, usted asiente permanentemente. ¿Qué quiere aportar a esta? Es terrible lo que estamos viendo y estamos cada vez desnudando más los intereses realmente oscuros que mencionábamos al principio. Aquí debe darse algo. Y usted lo preguntaba ahorita que el licenciado Bush estaba comentando esta situación. Tenemos que ver una vez más qué está haciendo la Procuraduría General de la Nación, pero ahora, y aquí públicamente quisiera hacer un llamado, es increíble, pero es lo único que nos queda. Que la CICIG y el Ministerio Público investiguen de oficio, porque ahora se está haciendo público esta situación. Ellos no pueden decir que no conocen de esta situación y no pueden decir que no conocen de las grandes ilegalidades que se están dando acá. Yo repito,
Voy a la parte que a mí compete. El Estado guatemalteco realmente no debería de necesitar de esa ayuda, entre comillas, que es nula realmente, de las empresas de telefonía móvil celular para bloquear los teléfonos en las cárceles. Ahora hay algo que también quiero comentarle a la población que nos está viendo, los televidentes. Por los tratados internacionales en convenio de derechos humanos que Guatemala tiene ratificados y vigentes, las normas mínimas para el trato del privado de libertad de Naciones Unidas hace que uno de los derechos fundamentales de los privados de libertad o de los pocos derechos que tienen es el derecho a la comunicación, y eso hace que fuera de los teléfonos móviles celulares que pueden haber de manera ilegal, hayan instalados teléfonos, en este caso, hoy por hoy, tarjeteros. Hay de 2 a 3 en cada uno de los sectores de todas las cárceles. Cuente usted cuántas cárceles son. Son más fáciles de controlar, no se trata de poner el teléfono y sin ningún otro tipo de control, porque lo hemos visto inclusive en las películas de cómo funciona en otros países, y sí, uno ve las cárceles inclusive de máxima seguridad con teléfonos tarjeteros, pero imagino que hay algún tipo de control especializado. El mecanismo debería de ser dual por lo menos, es decir, primero grabar todas las llamadas que de ahí salen para poder pasarlas a las unidades de inteligencia y de análisis, y luego, el más básico y fundamental, tener una grabación, algo tan simple que diga, usted está recibiendo una cárcel del preventivo de hombres de la zona 18. Una llamada. Yo no conozco a nadie, sí, una llamada, perdón, entonces cuelgo, porque si no, entonces ahí sí puedo ser víctima de una extorsión, por ejemplo. Licenciado Kush, ¿algo que usted quisiera agregar antes de terminar la entrevista, que tengo ya poco tiempo? ¿Alguna observación en particular? Claro, sí. También hay que hacer la observación de que el Estado de Guatemala tiene que comprometerse en controlar eso, no necesariamente con el bloqueo, puede ser con el control de ingresos celulares, puede también el registro de chips telefónicos. Aunque aquí también ha habido un sobreabuso de las requisas, cada vez van más en aumento, y al final eso no corrige absolutamente nada. Y también la atención integral de las personas que están privadas de libertad, porque no solamente de una medida represiva, sino también las condiciones para la rehabilitación y todas las condiciones que la Constitución solicita para estas personas. El control también, por ejemplo, de las medidas sustitutivas de los jueces, o sea, también no solo es de mandar a la cárcel a las personas, hay otro tipo de medidas que pueden tomar los jueces para que no se llenen, se sobrepoblen las cárceles. Claro, volvemos nuevamente a todas las medidas y a la famosa integralidad que abarca este tipo de problemas y sus soluciones. Esto es única. Gracias, licenciada. Aquí vemos una vez más el colapso del sistema de justicia y del sistema de seguridad de Guatemala. Y en el último de los lugares y escalón tenemos al sistema penitenciario, que lo hemos venido olvidando como sociedad. Y si le vamos a preguntar a la gente si queremos invertir en el sistema penitenciario para construir mejores cárceles, cárceles más seguras, la gente nos va a decir que no. Pero estos programas precisamente de opinión sirven para eso. Es urgente al Estado de Guatemala mejorar esa infraestructura, mejorar esos controles, mejorar los sistemas y mejorar realmente al personal también, porque la corrupción y la impunidad han venido campeando, sobre todo en instituciones como el sistema penitenciario. Y este tipo de delitos como la extorsión no solamente se siguen extendiendo, sino que ahora ya hemos visto que inclusive, y a decir por las hipótesis del Ministerio de Gobernación, las bombas instaladas en algunas unidades de transporte estarían siendo activadas desde las cárceles. Muchísimas gracias, licenciado Kush, licenciado para Monti, servirle. Muchísimas gracias también. Creo que ha sido muy esclarecedor lo que hemos escuchado esta mañana, así que termine de juzgar usted. Gracias por acompañarnos y volvemos ahora a la mesa principal.